Buenas tardes amigos, sean todos bienvenidos a una nueva sesión del club, en la que queremos proponerles un viaje. Ya que las restricciones de la pandemia no nos dejan salir, queremos realizar un viaje musical que nos lleve a explorar rincones de la historia de la música, desconocidos o que tal vez no conozcamos tanto. Comencemos con el periodo renacentista. En el siglo XVII, la peste negra azota Europa, diezmando familias y ciudades. La primera gran pandemia. Este es uno de los hechos que marca el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. La cultura pasó de los monasterios a las calles. Había una mayor libertad de pensamiento y aparecieron las primeras universidades. Se inventa la imprenta y con ella se democratiza el conocimiento. Desde la corte del rey Luis XIV, Lully compone las primeras óperas de la historia, de la que escucharemos la marcha del burgués gentilhombre. La escena es de la película Todas las mañanas del mundo y la ambientación está realizada con rigor histórico, por lo que los invitamos a asomarse un momento a este mundo. Los instrumentos aún no están definidos del todo, siguen en su búsqueda por más y mejor sonido y conviven nuevas creaciones con otras del pasado. Escuchemos Lully, el burgués gentilhombre. Disculpen yo interrumpiendo como siempre, pero es que yo me entusiasmo de verdad y me parece tan bonito que no puedo dejar de comentar ciertas cosas. No sé si Gonzalo, que me va a odiar probablemente, pero pueda volver el video y poner la imagen donde se ve la orquesta, o Gustavo si tiene la foto por ahí de la orquesta, porque es realmente muy interesante ver, bueno, Lully con su bastón dirigiendo es real, era así, es una técnica que él inventó. Y si se fijan la orquesta, qué diferente es de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Porque nosotros vemos una orquesta sinfónica y es toda tan ordenadita, todo tan estructurado, y aquí están sentados casi aleatoriamente y conviven instrumentos del pasado, como decía la Siboney, con otros que son los abuelos de los que usamos ahora. Entonces, por ejemplo, ahí justo está la manga de Lully tapando, pero el que está sentado a la izquierda es una viola da gamba, que está conviviendo con los violonchelos que están a la derecha, que si se fijan, los violonchelos no tienen el puntal, no están apoyados en un puntal, sino que los sostienen con las piernas. El contrabajo, que es el violone seguramente de esa época, está por atrás, y los otros están como todos mezclados, todos así como somos todos amigos, no hay nada estructurado,
Y esa guitarra largota que está en el medio es una tiorba, un instrumento que desapareció, que ahora se ocupa solamente para interpretar este tipo de música. Es como un laúd, que es el abuelo de la guitarra, pero tiene el mango largo porque tiene unas cuerdas bordonas que hacen sonidos como si fuera un bajo también. Así que por eso decía la Siboney que esta película tiene mucho rigor histórico. Es súper interesante verla. Perdón, no interrumpo más, hasta 5 minutos más. Adelante, chiquillos. La historia sigue su curso impávido. Llegamos al periodo barroco. Todo es grandioso, teatral, todo está decorado. Estamos en el siglo XVIII. Se ha descubierto América, el nuevo mundo. Se sienten aires nuevos. La música aprende a describir lo que se ve y se siente, y los músicos interpretan con gran sentimiento. Surgen los antecesores de los instrumentos que llegarán a nuestros días, pero las cuerdas son de tripa y los arcos más toscos, que es lo que Jimena comentó. El piano aún no existe. Escuchamos el clavecín y su particular sonido. Desde Italia, Antonio Vivaldi, sacerdote y violinista, nos describe cómo él siente la llegada de la primavera con mucho detalle. Podemos escuchar hasta el trinar de los pájaros. Ahora vamos a escuchar la primavera de Vivaldi.
parece que esa orquesta de cámara tenía también la cuota de paridad. Muy bien, me parece. ¿Viste? Ahora, yo no quería interrumpir, estaba escribiendo para no interrumpirlos, pero ya que paraste, vamos a tener que decirlo. ¿Vieron? Esta no es una película, esta imagen que vemos es un concierto interpretado en nuestros días con rigor histórico. Esta obra es súper conocida, estoy segura que todos han escuchado miles de versiones y esta les debe haber parecido un poquitito diferente, porque está interpretada justamente con rigor histórico. Hay músicos que se han ido especializando en la interpretación de música antigua y se hacen construir los arcos a la manera barroca, las cuerdas de tripa, los instrumentos hechos de acuerdo a pinturas y escritos. Están estudiados, porque obviamente no tenemos grabaciones de esa época, no sabemos cómo sonaban, pero esta grabación está hecha de esa manera, pero ya vieron que hubo diferencia con la anterior, ya la orquesta tiene una lógica, un sentido de orden, cómo están ubicados, etc. Vamos evolucionando. Adelante, chiquillos. Ya, a fines del mismo siglo, en 1791, muere Wolfgang Amadeus Mozart. Tiene solo 35 años y había compuesto alrededor de 600 obras. Un genio. Fue un rebelde con su talento podría haber ganado una fortuna al servicio de algún noble, pero eligió el valiente camino de ser un músico independiente, siendo un valioso antecedente para los que vendrían luego. Sin embargo, no fue un ejemplo en todo sentido. Se inclinó demasiado a las fiestas, el alcohol y las apuestas. Su última obra fue el conocido Requiem, el cual había sido encargado por un noble, pero a medida que lo escribía se fue dando cuenta que sería el suyo propio. De ahí el tono trágico de los acordes de este. No alcanzó a terminarlo, aunque escribía febrilmente. Murió antes, pero no sin dejarle a cargo a un discípulo para que lo concluyera. Ahora vamos a escuchar un poco de Mozart.
¿Qué más toca? Como esa es una película, perdón, es una película de la historia, la vida de Mozart, ¿no? Tal cual. ¿O no? ¿O me equivoco? Sí. Pero Sí, cuando así fue. Ocurre que Wolfgang Amadeus Mozart era un prolífico compositor, un tipo tal vez uno de los más talentosos que ha pasado por la historia de la música. Pero a su vez, producto de su formación, de su crecimiento, ¿no? Que fue totalmente guiado por su padre, Leopold Mozart, este chico no pudo hacerse armas para vivir, para vivir la vida, porque siempre estuvo manejado por su padre. En un momento ya siendo un poco más adulto, él decide romper esta relación con su padre y empezar a tratar él de vivir su vida. Fue así que hizo este famoso viaje que hizo a Francia, pero en vez de ir con el papá fue con la mamá. Ahí lamentablemente muere la madre. Los restos de la madre no han vuelto a ser encontrados. Entre paréntesis, se han hecho muchas investigaciones. Fue sepultada ya en Francia y él continuó su vida, pero una vida de mucho despilfarro. De lo que ganaba se lo gastaba inmediatamente, le gustaba la buena comida, la buena bebida, vestir muy bien, era fiestero, qué sé yo. Entonces empezó a a acumular muchas deudas. Cuando él muere, tenía muchas deudas que saldar. Hay que decir también de que en algún momento Wolfgang Amadeus Mozart ingresa a la francmasonería y al tiempo después ingresó su padre. Y cuando muere Mozart, fueron los miembros de la francmasonería los que se hicieron cargo de las deudas de Mozart. Y ese entierro que tuvo Mozart, que es el que se ve en la película, es un entierro en esa época de tercera clase. Y que es como lo ven, ¿no? Pero fue de esa manera porque sus compañeros de la francmasonería dijeron, ok, o le pagamos las deudas que dejó para que su esposa pueda seguir viviendo con los hijos que quedaron, o le pagamos un entierro de mayor categoría. Entonces lo decidieron, mejor le pagamos un entierro ahí nomás y le saldamos las deudas que dejó. Y es por eso que Mozart tuvo un entierro de ese tipo y que también los restos no se sabe. ese es como un entierro de fosa común. Eso Sí, es. Claro, tal cual. sí. Sí, se han hecho investigaciones últimamente de posibles cráneos con carbono 14, haciendo todas unas investigaciones científicas para poder dar a lo mejor con la posibilidad de que este pueda ser el cráneo de Mozart. Pero así fue, y la familia no pudo ingresar al cementerio por medidas de salubridad que en ese momento habían. Solamente las familias llegaban a la puerta del cementerio y de ahí en más entraban solamente las personas encargadas de sepultar. Los sepultureros. Claro. Y de hecho en la imagen de la película falta el perro, porque entraron los sepultureros y entraba un perro. O sea, solamente lo acompañó un perro. Ahora, es una película muy simpática, muy bonita. Creo que está en Netflix, ¿no? Nosotros la vimos hace relativamente poco. Pero no tiene... No está. No, ya. Pero no es difícil de encontrar. Pero no tiene rigor histórico. No, es simpática, pero no es como todas las mañanas del mundo. De hecho, se inventan esta rivalidad con Salieri que no era tal, no era para tanto. Y de hecho, dejaron súper mal parado el pobre Salieri para el resto de la historia. No sé si la Javi sigue. Creo que Cintia sigue ahora. Cintia ya. Estamos ahora en 1808. Las ideas de Ilustración y la renovación francesa hacen que los jóvenes sientan que van a cambiar el mundo, pero no todo es color de rosa. Napoleón inicia su campaña de guerra. De hecho, hace poco invadió España, poniendo en jaque a toda América joven. En la música, la orquesta ya se asemeja a lo que conocemos en nuestros días, en tipo y en cantidad de instrumentos. Beethoven siente todos estos conflictos en su interior, y como si fuera poco, sus propios fantasmas lo aquejan, además de sus traumas de infancia, con un padre borracho y golpeador. Ahora más encima se quedó sordo, cuando la música es su único escape. Todo esto lo resume magistralmente en 4 notas que escucharemos a continuación.
Dale, Cintia, no te vamos a interrumpir más, lo prometo. Llegamos ahora a 1910. Viena es una ciudad próspera y culta, guardiana de la vieja tradición, que tiene que defenderse con fuerza de los vertiginosos cambios que se producen a su alrededor, la llegada del mundo moderno y los grandes inventos. Mahler es heredero de la grandiosa música de Wagner y la tradición alemana. Continúa llenando con el esplendor de su maestro a su música. Las orquestas son cada vez más gigantescas, buscan sonoridades teatrales, inventan nuevos instrumentos que pueden calmar esta necesidad. Todo esto es llevado al máximo. El volumen, la mezcla entre instrumentos y voces, las melodías cada vez más largas y la expresividad al máximo. Al máximo. Ahora escucharemos un poco de post-romanticismo. Véanse el tamaño de esta orquesta, por favor. Hay que decir que usualmente las orquestas Mahler superan los 100 músicos, ¿eh? Las orquestas para interpretar las sinfonías de Mahler superan solamente a los músicos, no estoy hablando del coro, así que son orquestas gigantes. De hecho, los instrumentos de percusión, que es mi especialidad, hay modelos que son especialmente hechos para tocar música de Mahler.
Hubo un cajón que él inventó que estaba obsesionado con una caja gigante que se golpeaba con un mazo gigantesco. Y hay una historia muy chistosa que cuenta Alma Mahler, su viuda, en su diario, en que va al teatro a hacer la prueba de esta caja que él ha mandado construir a los técnicos del teatro. Y llega el percusionista, él se sienta en la platea con su esposa y no me acuerdo quién más, y manda que el músico toque con el gran mazo y no suena. No suena nada. Y dice, "Ah, pero más fuerte, maestro, no suena, no funcionó". Y va él mismo, que era un hombrecito chiquitito, era bajito, flacucho, y trata de golpear. Y obviamente sonó la mitad de lo que había sacado el percusionista, pero es muy chistoso, pero a lo que quiero retratar es que siempre estaba en esa búsqueda más grande, más gigantesco, más sonido, más fuerte. Todo exagerado. Perdón, Siboney, adelante. Paralelamente a esto, comienzan a surgir otras ideas, inspiradas en la mezcla de cambios que suceden unos tras otros. El invento de la fotografía fue revolucionario. Por primera vez se podía plasmar para siempre un instante. Esa idea impresionó demasiado a los artistas visuales, quienes comenzaron a mirar con un nuevo enfoque a la pintura. Las nuevas creaciones de Monet, Degas y tantos otros influyen en los músicos franceses, que empiezan a buscar la forma de expresar esto con la música. Claude Debussy es uno de ellos, considerado el principal exponente de la música impresionista. En sus propias palabras, la belleza debe apelar a los sentidos, nos debe proporcionar un gozo inmediato, nos debe impresionar sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Escuchemos Preludio a la siesta de un fauno. Ahora, volvamos a Mahler y recordemos un poco. Pero, ¿hasta dónde podía llegar esta evolución? Orquestas y coros cada vez más grandes, melodías cada vez más extensas, hasta el punto en que un oído no entrenado no las reconoce, desarrollos cada vez más intelectuales. De cierta manera y en cierto punto se llegó a un callejón sin salida. La armonía es un elemento que no se había modificado demasiado. Se propone modificar esta jerarquía en la que se otorga más importancia a unos sonidos que a otros, llegando a lo que se conoce como la disolución de la tonalidad, que otorga igual importancia a los 12 sonidos de la escala. El creador de esta idea es Arnold Schoenberg, pero muchos siguieron sus pasos desde entonces.
acostumbrados a conocer una escala musical que tiene 7 sonidos, ¿verdad? Y el octavo se repite el primero. De do hasta do. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Repetimos do. Donde la jerarquía la tiene el do, que es donde ansiamos llegar una vez que empieza la escala. Ahora, lo que propone el dodecafonismo es darle importancia a todas las notas que están aquí, que si se fijan no son 7, sino son 12, que sería esta escala, dodecafónica. Fónica porque tiene 12 sonidos, en la que todos tendrán la misma jerarquía. Además de esta explicación musical, es necesario entender el contexto. Fue una época dura, la Primera Guerra Mundial, la pandemia de la gripe que fue silenciada por la guerra, la persecución del nazismo, la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, la Guerra Fría. Para expresar todo este horror, ya no bastaron los acordes constantes del pasado. Algo nuevo debía surgir para exteriorizar la multiplicidad de pensamientos y sentimientos de varias generaciones. Dmitri Shostakovich fue un músico ruso. Lore. Dale. Dmitri Shostakovich fue un músico ruso que vivió durante el apogeo del régimen comunista. Vivió y sufrió toda la represión del sistema a su arte, y su música expresa por una parte esa represión por medio de gritos ahogados que suenan desde los instrumentos, y por otra parte el horror y el miedo a ser el próximo en la lista negra. Vivía con una maleta armada bajo el sillón que contenía ropa interior, sus documentos, algo de dinero, papel y lápiz, en caso de que llegaran a detenerlo en cualquier momento. Shostakovich escribió esta obra en 1960 durante una visita a Dresde, la ciudad alemana que había sido destruida en 1945 por un bombardeo aliado a petición de Rusia, en lo cual habían muerto más personas que en el bombardeo atómico de Hiroshima. Los soviéticos lo habían enviado a la República Democrática Alemana para que pusiera música al film 5 días y 5 noches. El cuarteto llevaba el subtítulo "A la memoria de las víctimas del fascismo", algo que sin duda complació a las autoridades soviéticas, pero su hijo Maxim lo ha interpretado como un homenaje a las víctimas del totalitarismo. Ahora vamos a escuchar una sinfonía de cámara de Shostakovich.
Pues sí me gustaba. ¿Hay alguna razón por la cual en muchos lugares tocan como en infraestructuras, como anfiteatros? ¿Hay alguna razón? Por supuesto, todas las razones. De hecho, el otro nombre que existe para un anfiteatro es teatro griego. Y es una estructura diseñada desde los griegos, la diseñaron para justamente favorecer la acústica en tiempos en que no había elementos electrónicos como tenemos ahora para amplificar. Resuena mucho mejor. Y si te fijas, esa grabación está hecha con micrófono, esa es en la Universidad de los Andes. Está hecha con micrófonos a efectos de la grabación, pero también hay micrófonos ambientales que toman el sonido ambiente, digamos, del lugar, y suena maravilloso, es una estructura increíble. Ahora, quiero dos o tres cositas. Primero, que hubo dos nombres ahí, no sé si se fijaron, se dijo Cuarteto 8 y se dijo Sinfonía de Cámara. En la obra original, tal como dijo la Javi, es para un cuarteto de cuerdas, el cuarteto número 8, que está reorquestada después por un discípulo, creo, de Shostakovich, para orquesta de cámara, por eso se llama también Sinfonía de Cámara. Y esa es la versión que tocamos, con una orquesta de cámara de 12 músicos. Eso lo primero. Segundo, el tema de esta obra, que era el ta, 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 que se escucha varias veces, ta, 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 ta. Eso, el nombre de las notas en alemán es DSCH, que es Dmitri Shostakovich. Él hizo un juego musical con su nombre y construye todo un movimiento a partir de eso. Es bien simpático también. Puede gustar o no gustar lo que escuchamos. No les voy a preguntar, se los voy a dejar a criterio de cada uno. Solamente quiero que reflexionemos a lo que dijo la Javi, ¿no? Ni siquiera es la idea si gusta o no gusta. Es que el horror tal de lo que se vivió a principios del siglo XX
más sumado lo que vimos de Mahler, que llevó todo a un extremo, hizo que no quedara otra más que inventar algo nuevo. Por un lado eso, que había que salir de ese extremo a lo que llevó Mahler, no había más a dónde ir, en un callejón sin salida. Y por otro lado, todo el horror de comienzos del siglo XX, todo lo que pasó, hizo que los compositores necesitaran nuevos medios expresivos. Ya no se trata si te gusta o no te gusta, es expresar el espanto y el horror de lo que me está pasando. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo que a mí personalmente Shostakovich no me llega como Mozart aquí, o como Bach o Vivaldi. Me llega a la guata, a las tripas, a lo más profundo. Apela así como es una sensación corporal de malestar, así de angustia. Incluso hay otras obras, después si se quedan con nosotros y seguimos escuchando otro día, hay otras que él realmente con el grito ahogado de los instrumentos es como que tuviera algo que te aplasta aquí, que es el régimen ahogándolo. Esto no lo puedes escribir, esto está rechazado, esto no se puede hacer, esto no. Y lo que contaba la Javi de dormir con una maleta armada abajo del sillón, me lo contó personalmente un director que tuvimos muy bueno en la Sinfónica, que fue discípulo, no solo fue discípulo, fue asistente personal de él. Él vivía con miedo, que en cualquier momento lo podían llevar. Entonces todo eso se expresa a través de la música. No vamos a expresar todo esto que les acabo de decir con la Primavera de Vivaldi, evidentemente. Entonces me gustaría amigarlos un poco con la música contemporánea, que tiene pasajes muy bellos, pensando esto, que son nuevos medios expresivos para explicar todo lo que nos pasa, ¿no? Que ayer cuando hablábamos con los chicos preparando esta sesión, decíamos, bueno, no, creo que la Siboney decía, nos quejamos porque hay una pandemia, pero miren todo lo que dijo la Siboney al comienzo, las dos guerras mundiales, el nazismo, la Unión Soviética con toda la persecución, la pandemia de la gripe, que la silenciaron porque la guerra era más importante. Entonces, algo tenía que decir la música, no podía quedarse impávida ante todo esto. Y no los molesto más. Pero retrocedamos un poco, porque como ya dijimos, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, los estilos ya no son lineales, sino múltiples estéticas que conviven simultáneamente. Hemos recorrido durante siglos la historia de la música. Sin embargo, hemos nombrado siempre los mismos países: Alemania, Francia, Italia, y se repiten en todos los estilos. ¿Acaso otras naciones no tienen nada que aportar? Esta pregunta fue realizada al mismo tiempo desde todos los rincones del planeta, dando origen al movimiento conocido como nacionalismo. Cada nación comienza a buscar su propia voz dentro de la música docta, siendo la tradición para incorporar elementos que expresan de alguna u otra manera el sentir nacional. Veamos algunos ejemplos. Es ampliamente conocido que Beethoven compuso la mitad de su música, estando completamente sordo. Pero no fue el único. Aquí presentaremos a Bedřich Smetana, quien también compuso esta pieza desde la sordera absoluta. Nos propone un viaje a través del río Moldava, el cual atraviesa en su curso diversos paisajes de la República Checa. Escuchamos cómo recorren las aguas sinuosas, a veces como pequeños afluentes, y otras veces como corrientes majestuosas. Atravesaremos campos, ciudades y paisajes. Escuchemos un poco el comienzo.
encontrar muchos otros ejemplos hermosos, pero se nos acaba el tiempo. Volvamos un poco a nuestro continente, porque también aquí se dicen muchas cosas hermosas en forma de música. Desde el vecino país argentino, Alberto Ginastera retrata escenas del mundo criollo, con técnicas, composi- con técnicas compositivas impecables, según la tradición europea. Logró, sin embargo, incorporar elementos propios de sonidos de su tierra. En este caso escucharemos malambo. ¿Y qué es un malambo? El malambo es una danza argentina campestre que es bailada por hombres, quienes usan dos boleadoras. ¿Qué son las boleadoras? Las boleadoras son piedras envueltas en cuero y unidas por un lazo que ocupan los gauchos para cazar. En el malambo se usan dos destrezas acompañadas de un virtuoso zapateo. Ginastera retrata eso en su malambo. Escuchemos. Bueno, y por fin hemos llegado a casa. De vuelta de este viaje, estamos en Chile, pero esta vez en Puerto Montt, en 1942. Enrique Soro es un músico chileno que se formó en Italia según la tradición docta, pero que buscó, al igual que su padre, Ginastera, encontrar la propia voz de esta tierra. Escucharemos la cueca, que es parte de los tres aires chilenos, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Antofagasta. Igual Jimmy o Gustavo, me parece muy percepción mía, pero encuentro que solo en parte, o al menos esa corriente de música, como que los instrumentos de una orquesta no se notan tanto, que predominan unos sobre otros como en otras épocas.
Claro, claro. La orquesta es un instrumento en el fondo. Es como si un director tocara un piano. Para el compositor es lo mismo. Tiene a disposición una paleta de colores, pongámosle ese nombre, que puede ir usando de una manera y otra. De hecho, hay compositores que son conocidos mejores orquestadores que otros. Ravel, por ejemplo, era un gran orquestador. Entonces, se puede ir haciendo un tratamiento de acuerdo a la mezcla, la combinación que tú hagas de elementos para lograr esto. Y puedes lograr cosas súper diferentes unas de otras. Y claro, como dices tú, lo que predomina aquí no es eso, no se escucha así como timbres, colores, cositas, sino que en este caso fue usada para retratar una escena criolla, que es una cueca. Fue usada de esa manera. Pero sí, muy buena acotación. Claro, tiene que ver un poquito también con las técnicas compositivas, que es lo que hace también la época en la que se compone la obra, el estilo de composición que tiene el compositor y otro de los elementos que también juegan un papel súper importante a la hora de montar la obra es el tratamiento que el director hace de la obra. Por eso que hay muchas versiones de, por ejemplo, que escuchamos en un principio la Quinta Sinfonía de Beethoven. Hay muchas versiones de la Quinta Sinfonía de Beethoven, siendo una de las destacadas la de Herbert von Karajan, por ejemplo, Claudio Abbado, el mismo Gustavo Dudamel, ¿verdad? Hay diferentes versiones de la misma obra de acuerdo a lo que el director, en cuanto utiliza la orquesta como su instrumento, hace el montaje de la obra y extracta, de acuerdo al estilo de la composición y de la época, extracta lo que es extractable, ¿no? Y destacable de la obra. Resalta el estilo. No es lo mismo, no es lo mismo tocar Beethoven que tocar Wagner. No es lo mismo hacer Wagner que tocar Mozart. No es lo mismo hacer Mozart que tocar no sé, una cuarta sinfonía de Tchaikovsky. ¿Me entiendes? Todo obedece a un estilo, a una época, a una técnica compositiva, y ahí está la mano del director. Por eso que hay buenos directores, y no voy a decir malos, sino que no tan buenos directores, que muchas veces no logran extractar la esencia de las obras, no logran leer el estilo del compositor y hacer escuchar esto. Por ejemplo, hay un montón de valses, de grabaciones de valses de Strauss, pero a mi gusto no hay como los que se interpretan con la Filarmónica de Viena en los conciertos de fin de año, porque ellos están tocando su cueca. Así como Antofagasta tocó la cueca de Soro, Viena toca su propia cueca. Y claro, y tú cierras los ojos y estás ahí en el momento. Yo creo que ese es el aspecto, digamos, de trabajo que nosotros también los músicos, al momento de estudiar nuestras partituras, cuando tenemos que tocar con la orquesta, también tenemos que manejar. No, para mí como percusionista no es lo mismo tocar las percusiones de un Wagner que tocar, no sé, los platillos del final de la novena de Beethoven, por ejemplo. Bueno, y confíen en nosotros, obviamente, porque la selección que hacemos no es abrir YouTube y sacar un link. Obviamente, todo lo que mostramos acá obedece a una intención y elegimos buenas versiones, buenos directores, buenos músicos, audios buenos, así que confíen en la selección que hacemos también, que va en esa línea. Fue súper, bueno, siempre digo lo mismo, pero fue súper difícil resumir a una hora todo esto. Hemos dejado fuera a Bach, que de hecho Juanca se ofendió terriblemente. Dejamos fuera a Wagner, que es parte fundamental de la historia de la música, a Brahms, a Tchaikovsky. Es muy difícil recorrer. ¿Cuántos siglos hemos recorrido? ¿Cuatro o 5 siglos? En una hora. Hay mucho más que ver que si nos tienen paciencia y nos acompañan, de a poco vamos a ir conociendo. O sea, el camino de la música desde sus inicios hasta el rock es largo y está hecho de hartos componentes. Bueno, Eso y es lo entretenido, porque es un viajero en el tiempo. convengamos en que trajimos a toda esta pobre gente engañada porque de rock no se habló nada hoy. Pero era la única manera, son nuestros rehenes. No, mentira. Vamos a continuar esto la semana que viene con un poco retomando desde esa disolución que se produjo, con esa disociación que se produjo entre la música popular y la música docta, con la disolución de la tonalidad. Vamos a continuar desde ahí.
Así que espero que les haya gustado este viaje. No sé si tienen preguntas, si tienen comentarios. Yo quiero hablar, estoy ahogada, no puedo hablar. Hable, por favor, hable. Hemos hablado demasiado nosotros. No, es que no quise interrumpir porque uno tiene que respetar el trabajo de los otros y la dedicación. No, lo que pasa es que ustedes hablan a través y por la experiencia y a lo que ustedes se dedican y estudian, porque eso estudia siempre. Eh, yo lo siento como en las emociones de cada cosa que escuché. Entonces, cuando me quedé pensando en Mozart y en la pena que me dio, digamos, en cómo termina, cuando siguieron avanzando, me fue olvidando la pena cuando escuché la interpretación ya se me olvidó del nombre del ruso, Shostakovich. claro, que eso era terror. ¿Cuál una película de terror que te siguen, y tú decís, claro, los van a matar o no nos pueden matar? Y es lo que uno sentiría, el ganas de vomitar, porque yo me voy a morir en cualquier momento porque alguien me quiere matar. Y así en el tiempo, bueno, las orquestas magnánimas en que tú dices, este tipo, porque ese no es Mahler, perdón, Eso fue Mahler, Mahler, sí, muy bien. Mahler, tú dices ya, ese tipo que está ahí estuvo a cargo, ese tiene que tener un diagnóstico que está buscando mucho, mucho más el detalle de la música. O sea, cuando decimos músico excéntrico, yo digo no, ese tipo tiene un diagnóstico, tiene que darse un Asperger, en que está buscando el detalle de lo que nosotros ya no encontramos. Pero se agradece porque en esa búsqueda de lo que a nosotros puede ser bonito, para él no es eso, es otra cosa, es una obsesión de la que él se trata de volcarlo después y se dedica a eso, obviamente. Y claro, y pasan por ¿cómo se llama bueno, que está quedando sordo, ¿cómo se llama? Se me olvida. Beethoven, estaba pensando en Wagner, no, Beethoven. Claro, tú dices un hombre duro, con fuerza, que escuchaba su biografía y era un tipo muy enamoradizo, en que siempre componía para dedicarle a alguna novia y las novias lo rechazaban, entonces ya un pequeño, no era muy atractivo, y toda esa furia la tiraba, la interpretaba, la ponía dentro de su música, porque es lo que yo siento, digamos, más allá de la composición en sí, lo complicado que haya puesto en cada partitura. Pero cada uno, y eso es lo genial de estos compositores, es que logran una identidad musical. O sea, lo más grande creo que en un músico, aparte de tener la habilidad de poder interpretar un instrumento, tocarlo, es que tú puedas escucharlo y decir, ese es Beethoven, ese es Mozart, mira, Debussy, este es otro, porque ya tienen ese sello que han logrado. No así, claro, a veces ellos mismos repetían ciertas, no son notas, intenciones, ideas que tú dices, no, esto ya lo hizo en otra parte. No, pero si lo escuchamos, está parecido. Pero aún así no es que sean un flojo en una copia que hayan hecho, sino que ya tienen esa marca. Y esa marca es súper importante en el músico. Y eso, bueno, yo sé que esto que vimos es cortito porque es demasiado lo que uno podría seguir viendo. Y yo que soy esposa de músico, entonces yo siempre tengo como la idea, digamos, de lo que, claro, el músico lo que tiene es la sensibilidad, o el músico o el compositor o el que interpreta, esa sensibilidad de poder transmitir la emoción de la obra, más allá de que la interprete perfecta, más allá de que sepa leer la partitura, es poder entregarle esa emocionalidad. Porque una vez vi un video de un señor que estaba tocando, un señor muy mayor en estos videos, que interpretaba una obra, no me acuerdo ahora de quién, pero la hacía perfecta. Decía, decían todos, qué maravilloso, una persona mayor, sí, me decía. Pero mi compañero me decía, no, pero es que está bien hecha, está bien tocada, pero no está interpretando necesariamente lo que esa obra quiere decir. No es que esté mala, porque yo creo que no se trata, como eso decía, compositores buenos o malos, o directores buenos o malos, sino que es cómo logra con tal sensibilidad de transmitir lo que esa obra quiere transmitir. Claro.
Claro, es Eli, es la doble función que tienen los músicos. Una son ejecutantes de un instrumento y la otra son intérpretes. Y los músicos en ese sentido también cumplimos otra labor, que somos actores. También tenemos que internalizar lo que vamos a tocar y en el momento en que lo estamos tocando, comprometer toda nuestra expresión física para darle una intencionalidad a la música que estamos haciendo. No podrías tocar, yo no me veo tocando un Tchaikovsky, una cuarta, una quinta de Tchaikovsky, mirando el techo nomás, o mirando la partitura sin ni siquiera respirar, sin ni siquiera me corra una gota de sudor por la frente. O sea, tienes que meterte en el cuento, porque al final de cuentas, lo que tienes adelante es un papel que está lógicamente impreso. Entonces tú lo miras y dices, sí, esto es una partitura. Sí, de acuerdo, es un papel, una partitura, y lo podemos quemar o arrugar. Pero resulta que la misión del intérprete, la misión del ejecutante, en cuanto a músico, es darle vida a ese papel y traer desde aquella época en que se compuso la obra, traerla al presente y tratar de hacerla sonar de la forma como podría haber sonado en aquella oportunidad. Entonces esa es la labor súper comprometida que nosotros tenemos que hacer como músicos, y muchas veces es agotadora. O sea, tocar un Mahler, nosotros terminamos una sinfonía de Mahler y es como que te jugaste 3 partidos de la final de la Copa del Mundo al hilo. Si terminamos muertos, agotadísimos, porque es muy desgastante emocionalmente hacer no sé, el mismo concierto número 1 para piano de Chopin, perdón, de Tchaikovsky, que es tan intenso, con una historia detrás, ese famoso concierto hermosísimo que Rubinstein, su maestro, lo hizo añico. Le dijo, no, esta porquería tenéis que cambiarla entera. Tchaikovsky dijo, no, pues no la voy a cambiar porque la composición es mía, y la tocó tal cual, y al tiempo después el mismo Rubinstein le pidió permiso para tocarla a él. Pero detrás de eso había toda una historia personal de Tchaikovsky. Y eso cuando tú te enteras, no es literaturizar la música, sino que entender la raíz de la composición y qué es lo que hay detrás de eso. Por eso los músicos, yo siempre lo digo, los músicos, los intérpretes son catalizadores de las realidades que viven y las plasman en sus composiciones y las hacen sonar, las vuelven música. Sí, la Magda dice la quinta de Beethoven tal cual, que la escuchamos ahora también, tiene una fuerza interpretativa dentro increíble, que es lo que veíamos en el libreto, que en esta época él se da cuenta que se está quedando sordo y lucha contra... De hecho, el primer movimiento es eso, es la lucha contra el destino, y si hubiéramos seguido escuchando, la Magda sabe, en el cuarto hace las paces y es un movimiento totalmente diferente, donde sale el sol, es magnífico. Yo creo, Eli, que le diste en el clavo en todo lo que dijiste, tal cual. Cuando escuchamos un tema que se repite en varias composiciones de un mismo autor, no es que se esté plagiando a sí mismo, no es como el otro que vimos hace unos programas que no voy a repetir, es simplemente que está buscando algo. Igual que los pintores, los artistas visuales, cuando hacen una misma idea en varios cuadros, están en la búsqueda de algo que les da vuelta, y por eso es que lo repiten. Es una idea que está ahí, una idea expresiva. Todo lo que dijiste fue sumamente acertado desde la emocionalidad. Ese Requiem de Mozart es increíble. Justamente la fuerza la tiene en que él se da cuenta que está escribiendo su propio Requiem. No está escribiendo una obra para alguien que no conoce y que le pagó y ya me gasté en los caballos todo lo que gané como hizo antes, sino que se da cuenta en un momento en que es lo último que va a escribir y es su propio Requiem. Es fuertísimo y eso se siente al escucharlo y al interpretarlo. Es tremendo. Lo mismo que dijiste de Shostakovich, es una historia, leíste tal cual, las náuseas, el horror, cuántos amigos suyos desaparecidos, todo el espanto que veía alrededor, había que expresarlo de alguna manera, ¿no? La persecución que le hizo Stalin, si muchas veces a Shostakovich también ¿cómo se dice? Le prohibían tocar ciertas obras porque Stalin formó un grupo, una comisión que analizaba las composiciones de Shostakovich y de repente la comisión decía, no, este acorde o este giro melódico es ofensivo al régimen,
entonces no se podía tocar la obra y tenía que cambiarla a Shostakovich. De hecho, había una serie que se llama Shostakovich versus Stalin, porque el tipo vivía amenazado todo el tiempo. Por eso es que su música también es todo tan el potente, tiempo. Sin embargo, si alguna vez aceptan escuchar con nosotros, él logra pasar mensajes subrepticios dentro de toda esta represión y hay una sinfonía, la número 5, que tiene una caricatura de Stalin impresionante, que es para morirse de risa, lo ridiculiza de una manera increíble. De alguna manera logra salir adelante con su arte. Y Mahler, que lo dejé para afinar, porque yo soy fanática de Mahler, lo que dijiste, tal cual, tal cual. Mahler era un obsesivo, no sé si era autista, pero por ahí debía andar. Él era director de la Ópera de Viena, hacía toda la temporada de 9 meses de ópera y los 3 meses de verano se retiraba al campo en una casa que tenían con Alma Mahler, su mujer y sus hijas. Y dentro de ese terreno grande que tenía en el campo estaba la casa y en una colina escarpada arriba se construyó el estudio. Hizo llevar el piano al estudio, uno de los pianos, tenían otro en la casa. Se levantaba a las 5, 5 y media de la mañana y se iba tenía 2 caminos al estudio. Se iba por uno de los caminos al estudio y se sentaba a componer. Pobrecito aquel que fuera a interrumpirlo. Creo que a las 7 de la mañana la criada tenía que llevarle el desayuno por el otro camino, entrar despacio, dejarlo ahí, y él componía la línea melódica y le bajaba a Alma, que era su esposa y que era compositora también, el borrador para que ella terminara de arreglar, orquestar, qué sé yo. Y él seguía componiendo y componía. Y hay una película también de Mahler que es un poco poética, no es tan histórica, pero donde se ve, porque los ruidos lo volvían locos. Y de hecho está escrito que se quejaba de que las vacas pastando o las ovejas con los cencerros no lo dejaban componer. Estaba desesperado porque le habían arruinado el trabajo. Se iba al campo y lo molestaban los ruidos del campo. Y en la película se ve a la pobre Alma yendo por todo el campo, sacándole los encerros a las ovejas, acallando las fiestas de los campesinos. Es muy, muy divertido. Pero tal cual dices tú, escribía así, nadie me moleste, esto es mío. Y eso lo supiste interpretar súper bien. Y en Rey. No sé qué más, porque igual es que lo que tú me decías, claro, si hay una obsesión, es que igual entiendo un poco el tema en el sentido que tú me dices, jugar si autista o no. Sí, sí hay un poco por el tema de que, claro, hay una obsesión en buscar sonido y el tema de cómo me molesta lo otro, y tenía la posibilidad de tener un lugar especial para crear. Claro, dice muchas cosas ahí, pues, pero me refiero también a la orquesta, como buscar tantos músicos para hacer su música, también habla de ese súper obsesión y detalle en que, claro, puede haber tenido no sé cuántas trompetas o vientos, pero eso también sigue confirmando, digamos, eso, o sea, porque si uno requiere un cuarteto y el otro requiere, no sé cuánto dijo Gustavo, un músico, 100. más que el coro. Más el coro. Más de 100. ¿Qué busca ahí? O sea, ¿qué busca? ¿Él está buscando él mismo lo que él quiere? Porque yo creo que más que, bueno, quizás estoy enrollándome, pero quizás es como, era más lo que él quería lograr para sí mismo, de lo que quería buscar la conformidad en su oído, en lo que él quería buscar, quizás más allá todavía, que no haya sido, lo que él quería sacar hacia afuera, lo que a ti te pudiera gustar o no, o lo que quería conformar a los demás, pero en esa obsesión de crear y buscar en lo mínimo y en lo máximo. Por eso digo yo que como esa obsesión dice mucho de su forma, y lo mismo que tú dices, te desgasta tanto poder interpretar una obra de él, porque es volcarse a la emocionalidad de él, que él vivía constantemente en esa obsesión y eso es agotador. O sea, imagínate que al momento de él inspirarse para componer algo, la orquesta que le sonaba en la cabeza. Porque esto me lo dijo a mí, yo fui alumno de Luis Hadvis, el compositor de la cantata Santa María. Cantata Santa María de Iquique, Sí. el Lucho Hadvis. Y él me dijo, mira, la idea que tengo acá y llevarla a las teclas del piano, ese viaje es música.
Entonces, sacarte eso que tienes en la cabeza, esa orquesta que te está sonando en la cabeza con una idea que tú quieres expresar, llevarlo al papel, traducirlo al sonido en el piano y llevarlo al papel, pero que en el papel quede la idea que tienes en la cabeza, es ser impresionante. Uno de los momentos más gráficos, por lo menos para mí, en el cual logra este trabajo Mahler es el final de la segunda sinfonía. Que ahí es imposible que no se te paren los pelos. Yo las veces que la escucho se me paran los pelos y se me corren las lágrimas, de verdad, porque es impresionante. Busquen final segunda sinfonía de Mahler. No, es una locura, es una locura. Nosotros las veces que lo hemos tocado, yo he tenido el privilegio de tocarla, es imposible que no se te corra una lágrima, imposible, por lo menos para mí. Y ahí o sea, no lo podéis tocar desde afuera. La resurrección, tal cual. La primera es Titán. La primera es Titán, ¿no? Sí, Titán. Y la segunda es la resurrección. El final. La orquesta y hay unas trompetas que se tienen que poner al fondo del teatro, atrás del público. Y con eso tú escuchas ese final y te juro que tú ves que el cielo se abre. ¿Y qué son esas 4 trompetas, profesor Pastenes? Los trompetistas de la Sinfónica. Son los 4 jinetes del Los Apocalipsis. 4 jinetes del Apocalipsis, claro. Y tú en esa música, en lo que comienzas a escuchar, tú ves el cielo que se abre. ¿Lo ves? Y la primera vez yo estaba pasado los 20 años y estaba tocando esto y no lo podía creer lo que estaba sonando, no lo podía creer cuando estábamos en los primeros ensayos y después en el concierto, obviamente, cuando sonó ya con el público y todo. ¡Wow! No lo podía creer y me consumí Mahler así, pero todos los días. Y ahí hay un ejemplo gráfico a lo que hacías tú alusión recién. Eso Bueno, quiere es que- decir que Mahler era creyente y también interpretaba sus creencias en la música. Tenía Está una diciendo, dualidad. ¿vale? Él era muy contradictorio, además. Era una persona muy contradictoria en su vida. Tenía ascendencia judía, de la que en parte renegó y en parte seguía profundamente y se convirtió al catolicismo. Pero tenía siempre esa dualidad y se escucha también en la música. Ya, no los Por eso es molestamos más. súper No queremos- interesante. no los molestemos más porque Listo, están sí, porque si no cansados. los chicos Ha nos sido van a un matar. Ha sido un viaje muy largo este. Así que ojalá podamos después a futuro hacerlo con más detención, no recorrer tanta distancia, sino ir mochileando, pero quedándonos en cada pueblo un poquitito más. Ya, queridos amigos, muchísimas gracias. Bien, me parece. Se pega. Sí, ¿Me pega a mí? Bueno, Ahí sí. ahí sí. Bueno, muchísimas gracias por no habernos acompañado y continuamos este viaje en la música popular la semana que viene. Que tengan un hermoso fin de semana. Chao a todos. Muchas gracias por la invitación también. gracias a todos, abrazo mi querido amigo Cristian, muchas gracias por acompañarme. Saludos, ingeniero. Nos vemos la próxima semana. Traigan más gente. Nos Armemos. vemos. Chao Luis, chao Para Juanca, que, chao Javiera. Muy bueno, muy bueno. Chao. Los felicito a todos, Chao. a equipo Gracias. todo. Muchas gracias, Chao un abrazo. Jimena, chao Gustavo, chao a todos. Chau, chau. Muchas gracias. Chao.